Hey, ¿Listo? ok, buenas tardes. Son las 2 de la tarde, lunes 7 de abril 2025 y el día de hoy el químico farmacobiólogo Pedro Uriel Vega nos va a estar presentando su discusión de un artículo que aunque está publicado en una revista de bajo impacto, es un artículo que describe la dinámica de uno de los murciélagos que son de nuestro mayor interés, que es Desmodus rotundus, el principal hematófago de México, no es el único, pero nos describe la dinámica poblacional en todo el estado de San Luis Potosí. Entonces es un caso, una descripción de caso muy interesante para nosotros. ¿Nos puedes platicar un poquito antes de nada, Uriel? Esta Jimena Torres Mejía, de dónde es, en dónde trabajaba o cómo realizó este estudio, por favor, antes de poder proceder con el artículo? Bueno, Jimena Torres Mejía es de la Universidad Autónoma de México y este artículo es parte de un programa de doctorado en ciencias de la producción y de la salud animal. Está financiado por CONACYT y bueno, es lo que investigué a grandes rasgos. Ok, ¿y no hay ninguna colaboración con un equipo local? Con algunos departamentos, sí, de aquí de San Luis Potosí. ¿Cuáles departamentos? Mm, Déjeme revisar. ¿Sabes el nombre de nuestro principal colaborador en relación a murciélagos? No. El Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, que son los que llevan el programa de la rabia, ¿sí? Ignacio, el Ajá. biólogo Ignacio Mezcua, ¿sí? No. MBZ Caro Escalante, ¿sí? Y varias otras Ujú. personas, obviamente, está Ceci, está Omar, estás ahí. Entonces, seguramente ellos estuvieron participando en esto. Pero bueno, necesitar que hables fuerte o que te pegues el micrófono o que te acerques más a la laptop para poder escucharte. ¿Ok? Ok. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del artículo La coexistencia de Desmos rotundus con con la población humana en San Luis Potosí, México, publicado por Torres Mejía Jimena y colaboradores en 2021 en la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, que, como ya mencionaba el doctor, tiene un índice, un factor de impacto, a lo mejor no tan importante, de 0,7 y pertenece al tercer cuartil. Bueno, el objetivo del artículo es analizar la relación cercana entre desnudos rotundos y los humanos a través del desarrollo de un este, sistema de dispersión probable utilizando MaxEnt, un modelo probable de dispersión utilizando MaxEnt, de desnudos rotundos basado en los refugios conocidos y diferentes condiciones ambientales. Además, analizar la relación entre estos refugios encontrados y su proximidad a asentamientos humanos, utilizando DIVA-GIS. Este artículo fue publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, cuya meta es compartir las, los hallazgos importantes de situaciones en México y alrededor del mundo relacionadas con las ciencias animales. Bueno, los murciélagos como reservorios son los mamíferos responsables de llevar a virus zoonóticos, bueno, potencialmente zoonóticos. Por ejemplo, se ha relacionado a los murciélagos con el virus del ébola, Marburg, SARS, el virus de la rabia y otros lisavirus, y el virus de la influenza A, entre otros, por supuesto. Estas enfermedades emergentes tienen el potencial de causar epidemias por la interacción entre murciélagos infectados. eh, y, y el huésped. En algunas ocasiones también se puede presentar la participación de un hospedero intermediario, el cual va a estar en contacto también con los humanos y va a amplificar los virus. Por ejemplo, está el ganado, caballos, este, ovinos, perros, etcétera. Es, bueno, ¿cómo afectan las condiciones ambientales a los murciélagos? Van a estar afectados principalmente por aquellas relacionadas con la temperatura, la precipitación pluvial, la humedad, así como el nivel la altura sobre el nivel del mar y la interacción entre estas. Este,
Esto va a mediar también la interacción entre humanos y murciélagos. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque los murciélagos, como ya mencionamos, llevan a estos virus y uno de ellos es el virus de la rabia, una enfermedad que ya está ampliamente estudiada, pero que no deja de ser importante. También tenemos otras especies de hematófagos en América Latina, como Diaemus youngi, Diphyla ecaudata y, por supuesto, a Desmodus rotundus. Desmodus rotundus pertenece a la familia Philostomatidae, una familia que va a estar caracterizada principalmente porque se alimentan únicamente de sangre. Y se ha relacionado a esta especie como el principal transmisor de la rabia en humanos y de la rabia paralítica bovina. ¿Cómo van a afectar también a la economía Desmodus rotundus? Bueno, van a infectar al ganado, les van a inducir mediante, bueno, por su alimentación una pérdida de sangre, lo cual los va a dejar inmunocomprometidos a merced de infecciones secundarias, van a reducir la producción de sangre y de carne y, bueno, muy seguramente van a llevar a la muerte de este ganado. Una de las formas es desarrollando esta rabia, como rabia paralítica bovina. Bueno, tal es la importancia que en 2019 los 255 casos reportados de rabia paralítica bovina, 30 fueron reportados en en San Luis Potosí. Esto ha puesto de manifiesto que la especie ha ido agrandando sus lugares, los lugares donde habita. Y bueno, esto se pone también de manifiesto, ya que en 2017, bueno, hasta 2017 Nuevo León se consideraba libre de este tipo de rabia. Sin embargo, para 2018 se reportaron 3 casos, demostrando un incremento en la dispersión de este vector, que es Desmodus rotundus. Entre, bueno, los materiales y métodos y de cómo se realizó este artículo, bueno, mencionar principalmente que fue realizado en Estados Unidos, en donde el clima que predomina es el clima seco y semiseco, presentando un 71%, bueno, presente en un 71% del estado, una temperatura promedio de 21 grados centígrados, una temperatura mínima promedio de 8.4 grados centígrados y una máxima de 32 grados centígrados en mayo. Las precipitaciones, las lluvias ocurren durante el verano, desde junio hasta septiembre, y va a ser en un promedio de 950 milímetros por año. Bueno, el modelo de dispersión utilizando Maxent fue realizado a través de los reportes de refugios notificados durante 2014 y 2016. Estos refugios también fueron visitados durante al menos 2 veces por año durante este periodo. También para este software MaxN se utilizaron 24 variables ambientales, de las cuales 19 de ellas fueron descargadas por una base de datos WorldClim a una resolución geográfica de 1 kilómetro cuadrado, más 5 variables climáticas obtenidas del INEGI. En el cuadro de la derecha podemos ver en total las 24 variables ambientales que fueron incluidas para la realización de este modelo de dispersión. Bueno, Maxent, al tener solo puntos de presencia, creó puntos de pseudo ausencia y posteriormente estos puntos los dividió en 2 grupos. El 80% de estos datos fueron utilizados para entrenar el software y el 20% restante fue para validar al software, para ver que fuera correcto y que tuviera una buena capacidad de predicción. Los resultados entonces del modelo de dispersión se expresaron en una variable estadística que se llama área bajo la curva, de tal manera que mientras más cercana sea este valor de área bajo la curva a 1, más confiables van a ser los resultados. Además, el software calculó el porcentaje de contribución al modelo de cada una de las variables ambientales, por lo que este modelo nos va a permitir crear similaridad, bueno, determinar la similaridad climática entre los refugios en donde habita, bueno, donde se ha registrado que habita Desmodus rotundus y cómo se va a relacionar en el futuro
a donde esta especie va a habitar. Bueno, ya con las coordenadas de los refugios encontrados por desnudos rotundos, se trazó un área de 5 kilómetros utilizando el programa QGIS. Adicionalmente, con la información de las comunidades rurales, este, se trazó como bueno, se superponen los mapas de las comunidades rurales y las comunidades urbanas también. A ver, Se Pedro, cuantificó. ¿por qué las zonas buffer? ¿Quieres explicárnoslo y por qué esa manera de mostrar? Estos 5 kilómetros se decidieron o se eligieron debido a condiciones biológicas. Esta especie suele viajar no más de 5 kilómetros en busca de presas. Es por eso que se utilizó este radio. Bueno, se trazó este radio alrededor de cada uno de los refugios. Bueno, posteriormente se cotejaron con dónde se localizan las comunidades rurales y dónde se localizan las comunidades urbanas. Y se seleccionaron aquellas que tuvieran mayor coincidencia con este radio de buffer. También se cuantificó el número de asentamientos humanos, como ya mencionaba, así como su población. Y bueno, también se midió la distancia promedio desde el refugio hasta el asentamiento cercano, el asentamiento más cercano. Bueno, aquí podemos ver un mapa del estado, en donde con puntitos blancos vamos a encontrar refugios, pero refugios que no están habitados por murciélagos, y en puntitos rojos los refugios en donde sí se encuentran murciélagos. Y delimitado con color amarillo podemos encontrar las manchas urbanas. Podemos observar a simple vista la de San Luis Potosí capital, la de Río Verde, Ciudad Valles y el norte la de Matehuala. A Bueno, ver, ¿qué se Pedro, ¿cómo encontró? establecían que los refugios no estaban ocupados por murciélagos? Estos refugios fueron visitados en promedio mínimo 1 o 2 veces al año Y que y se nada más no cuantificó. encontraban evidencia de murciélagos, no encontraban Ajá, murciélagos, sí, no o no encontraban encon- murciélagos en eso. es el único dato que indicaba que no estaban ocupados. No menciona nada respecto a guano, presencia de otro tipo de evidencias como sales en los refugios que indicaran presencia de orina o de eyecciones de murciélagos, carcasas, nada de eso. No, yo no lo encontré, no, bueno, en lo que va del artículo, en lo escrito, en lo publicado, no. Nada más era la presencia de animales. Ajá, presencia física de los animales. Ok. Nomás a ver si tienes una idea de qué tamaño son las colonias de los murciélagos cuando están ocupados los refugios. ¿Sabes Pues cuántos tengo especímenes entendido, suelen encontrarse en un refugio? la verdad no, yo diría que más de 100 al menos sí se pueden Más de encontrar, 100. de diferentes especies, entre diferentes Mariana, especies. Marianita, Monse, Mario, Manuel. ¿No tienen idea qué número de murciélagos hay están presentes en los refugios cuando llegan a estar presentes en cuevas, digamos? ¿No? Los murciélagos son los únicos animales después del ser humano que generan las colonias más grandes del planeta. Estamos hablando de millones de ejemplares de diferentes géneros y especies, ¿sí? Entonces, son las colonias animales más grandes que llegan a existir en el planeta después de las ciudades de los seres humanos. Y eso es muy importante, porque eso es lo que precisamente los convierte nos da tanto interés a estudiar estas poblaciones animales, que además del rango de vuelo que tienen, si se fijan, los murciélagos están relativamente lejos de los seres humanos. Son muy inteligentes en el sentido de que no les gusta convivir con nosotros. Y aún así, tienen la capacidad de brincar bichos de los murciélagos hacia nosotros. Entonces, esto es importante. Muy bien. Uriel, ¿de qué tamaño, cuántos habitantes hay en la ciudad, la mancha urbana de San Luis Potosí? Mm, no sé, no sé cuántas personas. No, pues sería interesante para las personas que no son de San Luis Potosí, que van a ver tu
tu presentación en tu seminario, que sepan cuántos millones estamos hablando en San Luis Potosí. La mancha metropolitana creo que es 1.200.000, 1.100.000, posiblemente más grande. Valles y Río Verde pues van a estar por debajo del millón, muy por debajo del millón. Alrededor de 500.000, no me acuerdo, pero eso es información que nos interesa saber. Sí, Ok, ok, adelante. de acuerdo. Bueno, ¿qué se encontró a partir de esto? En total fueron 180 refugios identificados, de los cuales el 80%, curiosamente, son de origen artificial, es decir, fueron construidos por personas, por seres humanos. Resaltan 3 casas abandonadas, una escuela, un almacén, una estación de autobús y un puente. El 20% restante son naturales como cuevas. Y bueno, aquí en el mapa podemos ver también que hay una distribución hacia la parte huasteca del estado, que se encuentra hacia el suroeste. Bueno, A ver, de Pedro, estas, ¿cuántas regiones tiene el estado de San Luis Potosí? Ahí en el mapa, ¿puedes indicárnoslas? a ver, está la región altiplano, la ¿Dónde región está? centro, Pon tu cursor, pon tu aquí. apuntador, ¿no puedes poner tu apuntación, tu apuntador en rojo? A ver. ¿Quién expuso la vez pasada? mm, De los que han expuesto con el apuntador, díganle a Pedro dónde puede encontrar el apuntador. Bueno, olvídalo. A ver, Pedro, ahí con tu cursor, indícanos dónde está el altiplano. bueno, la región altiplano, bueno, se dice que el estado tiene forma de un perrito schnauzer, entonces sería la cabeza, el altiplano. Ok, La zona centro, que es donde está San Luis Potosí capital. muy La bien. zona media, allá en Río Verde, Valles, Rayón. Ok, Y la zona huasteca. ok, que sería ya la mitad posterior del perrito, ¿cierto? Ajá, sí, Muy exactamente. bien, adelante. Y bueno, de estos refugios encontrados, en el 56.7%, o sea, 102 refugios, contenían entre 6 y 18 individuos de desnudos rotundos y el resto no tenía. Aquí tenemos otro mapa en donde en verde podemos encontrar el radio de vuelo de desnudos rotundos alrededor de cada uno de sus refugios habitados. Las zonas urbanas nuevamente en amarillo. Y bueno, aquí que se encontró. Se encontró que, bueno, el radio de 5 kilómetros y que también hay un total de 976 comunidades rurales, las cuales van a estar habitadas de 1 hasta 3.124 personas, lo que nos da un total de 124.884 personas dentro del radio de un refugio de desnudos rotundos. También 15 ciudades, los cuales representan 337.836 personas y que en promedio la distancia desde los refugios hasta el primer asentamiento humano con personas habitándolo fue de 518 con una desviación estándar de más o menos 11 metros, lo que pone de manifiesto que hay una interacción a diferentes niveles y frecuencias de contacto con los humanos y estos murciélagos, lo cual de estas personas potencialmente podrían estar expuestas al virus de la rabia y a otros virus potencialmente zoonóticos. A ver, déjame te detengo ahí. Ujú. 6. Están estableciendo el riesgo biológico que representan los murciélagos de transmitir la rabia a poblaciones humanas. ¿Sí? ¿De qué manera transmiten los murciélagos el virus de la rabia a humanos? Puede ser por inoculación directa, por mordidas. Por mordidas, por agresiones. ¿Sí? Ujú. Ok. ¿Y cómo se da esa agresión? Pues cuando ellos están buscando alimento, sobre todo en las noches, suelen morder zonas no sensibles de las personas, por ejemplo, los talones o detrás de las orejas, para que no se den cuenta. Y Sí. pues empiezan no succionan, más bien como que su lengua tiene una especie de capilares, entonces la sangre va subiendo.
Es Y así como muy un ejemplo. extraordinaria la ocasión en que un murciélago agrede directamente a un ser humano. Muy extraordinaria. Cuando llegamos a ver ese tipo de agresiones, generalmente estamos hablando de personas diabéticas que tienen enfermedades crónico-degenerativas que impiden que se puedan mover y perturbar la alimentación, ¿sí? O que no están bien supervisadas, generalmente viejitos y personas que duermen en la calle. Muy extraordinariamente. La mayor parte de la transmisión de rabia, ¿sí? Que viene desde murciélagos hacia seres humanos, no se da en esos eventos, sino cuando nosotros los seres humanos vamos y metemos la mano. Un murciélago que está enfermo, se nos ocurre agarrarlo y que vamos a atraparlo y que cayó en la escuela y que nos acercamos y que mira lo que bonito. Ahí es cuando ocurren las agresiones. Rara vez va y te agrede directamente el murciélago, ¿sí? Eh, Sería interesante preguntarle al biólogo cuántos de los casos de rabia registrados en el país se han debido a agresiones directas de murciélagos. Debe haber algunos seguramente, pero no es lo natural. Lo natural es de que los murciélagos agredan generalmente al ganado. Y algo interesante que yo no sabía cuando uno de los primeros eventos que fuimos a hacer unas recolecciones, unas capturas con el biólogo de Desmodus rotundus en Corral, ¿sí? Que es un sitio artificial, me decía de que generalmente hay uno o dos animales que son a los que apañan los murciélagos. O sea, como que hay uno que está inmunodeprimido o que es inmunodeficiente o que está aletargado o que por alguna razón no se defiende de los murciélagos y es el que está siendo agredido de manera, ¿cómo se llama? Consuetudinaria, hasta que lo drenan o se muere de rabia o de otros bichos. De hecho, al principio de tu presentación sacaste una imagen de una cabra. Esa imagen la Ujú. tomé yo en ese corral precisamente. Si nos regresas y te Sí, claro. fijas en la lesión que tiene, la lesión se ve como desprovista de cabello. Sí se ve un poquito de sangre donde fue agredido esa misma noche, pero es una cabra que está muy fastidiada nutrimentalmente en el sentido de que no se está desarrollando bien. Es una cabra que ha estado posiblemente siendo agredida durante varios días o semanas o meses y se le empieza a caer el cabello ahí donde lo van y lo muerden. Acuérdense que los murciélagos hematófagos no succionan la sangre, generan un corte semilunar y con su saliva lo anticoagulan de tal manera que están bebiendo la sangre. El murciélago se llega a saciar y sale volando y el animal va a seguir chorreando de sangre, ¿sí? Porque se quedó anticoagulado. Entonces, eso es lo normal. Ok, continúa, Pedro. Ujú. Aquí. Bueno, y ahora con el programa de MaxEnt, este, con las condiciones ambientales evaluadas, el programa encontró que de 2014 a 2016 hubo un cambio ambiental moderado, lo cual llevó eh, a formar sitios de idoneidad ambiental hacia el norte del estado. Aquí podemos ver tres mapas. El mapa A corresponde a 2014, el mapa B a 2015 y a 2016. En amarillo podemos encontrar la, la distribución potencial. En color azul, pues una distribución potencial de Desmos rotundus baja y en color rojo una distribución potencial alta. En 2014, en este círculo azul punteado que podemos ver aquí, la distribución potencial de Desmos rotundus hacia el altiplano o hacia la región que está cercana a Matehuala era baja. Para 2015, ya fue más bien media y para 2016 ya incluso hay regiones en donde la distribución potencial ya es alta en esa región del estado. Esas regiones van a tener una mayor probabilidad de desarrollo de colonias de desnudos rotundos, de acuerdo con el modelo de predicción de MaxEnt. Y bueno, a lo largo de este estudio, del periodo de este estudio, el área bajo la curva fue de 0.992. Este resultado nos indica que podemos hacer predicciones robustas con este modelo acerca de la dispersión de desnudos rotundos.
Y bueno, en esta tabla podemos encontrar las variables climáticas que contribuyeron más a, a la predicción de desnudos rotundos por año. Para 2014 lo que más contribuyó fue la temporalidad de la temperatura, para 2015 la oscilación de la temperatura anual, para 2016 también la misma condición. Bueno, y en conclusiones, perdón, podemos decir que es común encontrar refugios de desnudos rotundos muy cerca de las poblaciones humanas en San Luis Potosí. Esto seguramente, bueno, muy intuitivamente nos podría llevar a pensar que las personas de San Luis Potosí están en un alto riesgo de poder ser agredidas o de contraer algún virus potencialmente zoonótico por convivir con estos murciélagos. Sin embargo, esto no sucede. Esto probablemente será a la presencia de otro tipo de animales diferentes al ser humano, como el ganado, prefieren morder al ganado, animales de compañía, perros, caballos, etcétera. Bueno, y esto podría actuar como un buffer o como una protección hacia los humanos en este caso. También en el artículo se concluye que es necesario estudiar el rol de la urbanización, ya que anteriormente habíamos dicho que el 80% de los refugios donde se encuentra desnudos rotundos son de origen urbano, bueno, son de origen artificial más bien, están construidos por personas. Sería bueno investigar cómo esta urbanización contribuye en la distribución del vector de desnudos rotundos, así como la presencia también de otros animales y animales silvestres y animales domésticos. Eh, bueno, aquí es donde me gustaría resaltar la importancia de los trabajos de investigación que se han estado llevando a cabo en el estado, que nos van a permitir predecir sitios de idoneidad ambiental para la localización de estos refugios y también su relación con los asentamientos humanos. Y bueno, eso sería bueno, eso sería todo lo que incluye este artículo. Muy bien. Excelentemente expuesto hacer los Junk Clubs lo más breves posibles. No obstante, la próxima vez va a ser en inglés, ¿verdad? Nos sirve a todos y nos ayuda a proyectarnos en ambientes internacionales por redes sociales. Te faltan unas diapositivas, Peter, creo que quiero que las incluyas, que son las que tienen que ver con, número uno, por qué es importante este estudio para nosotros. Acuérdense que habíamos incluido esa diapositiva al final. Y otra que era el take home message, que eran los, así, en viñetas, los puntos más importantes del artículo, de lo que habías aprendido. ¿De acuerdo? Vamos a poner en el contexto nada más desmodus rotundos, en el contexto de nuestros intereses de investigación. Obviamente sí, rabia es el patógeno que esperamos sea más común en Desmodus rotundus. De hecho, en los murciélagos sabemos de que todos los murciélagos tienen la capacidad de infectarse por múltiples virus y tolerar las infecciones sin enfermarse. La maquinaria de reparación con la que cuentan los únicos mamíferos que tienen vuelo libre, realmente son los únicos mamíferos, la maquinaria de reparación de la que hacen uso para hacer frente al estrés oxidativo que representa el vuelo, los lleva a que puedan infectarse de virus, pero que no se enfermen. Entonces, imagínense, si la temperatura basal del murciélago nominalmente de 38 grados se eleva a 42 grados durante el vuelo, pues esa tasa metabólica lleva a que los virus que los infectan se adapten a altas temperaturas para un mamífero. De tal manera que un virus que ha aprendido a subsistir a 42 grados, a replicarse a 42 grados en un murciélago, pues fácilmente cuando infecta a cualquier otro animal, y acuérdense que los murciélagos no solo se alimentan de mamíferos, también de aves y algunos de peces. Pero bueno, lo importante es de que un virus que está adaptado al metabolismo y a la temperatura basal de 42 grados, 38 grados, de los murciélagos, pues fácilmente puede poblar a mamíferos sobre todo y ocasionar un desastre inmunológico en el sentido de que el virus, la temperatura, la hipertermia que normalmente utilizamos los mamíferos para luchar
lo que es parte del sistema inmune innato, ¿no? Las barreras innatas que llevan, no inmunes pues, pero las barreras innatas que llevan a protegernos de bichos. La hipertermia es una de las primeras estrategias para matar a esos bichos o para detener su crecimiento. Obviamente no le va a hacer nada a nuestros 38, 39, 40 grados de temperatura a un bicho que ha aprendido a vivir a 42 grados. Entonces, en el contexto realmente Desmodus rotundus, así, te voy a hacer unas preguntas, Uriel. ¿Representa realmente una amenaza biológica para el ser humano? Mm, por la parte de las agresiones, no. No, como usted decía, no se han reportado agresiones hacia humanos. Sin embargo, sí son vectores importantes de múltiples virus potencialmente zoonóticos que potencialmente podríamos estar en contacto con los animales, con el A ver, ganado, ¿cómo qué virus? por ejemplo, el virus de la rabia, ébola, Marburg, ¿Qué más? los virus de la influenza, el SARS. La influenza difícilmente, ¿eh? Pero bueno, los más famosos hoy en día son los beta coronavirus. Digo, hay alfa coronavirus y beta coronavirus, y hay otro tipo de coronavirus, pero beta coronavirus que son los que son una causa de SARS-CoV y SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces, sí, son virus que son responsables de síndromes respiratorios, como su nombre lo indica, Severe Acute Respiratory Syndrome, de síndromes respiratorios agudos severos. ¿Sí? No obstante, desde el punto de vista epidemiológico, los murciélagos representan muy bajo riesgo, porque no hay eventos de transmisión, permítanme, de transmisión de ser humano, murciélago a ser humano de muchas enfermedades. Sí, la rabia es el más sonado, pero si te fijas, la rabia es más bien un problema pecuario. Sí, la rabia es un problema pecuario en el sentido de que repercute sobre los intereses económicos de regiones ganaderas. Al principio de tu artículo referían cómo se pensaba erradicar la rabia en Nuevo León y repentinamente todos nos asustamos porque se eleva la tasa de rabia en ese estado, se detecta la presencia de rabia otra vez. La implicación aquí es económica. Nuevo León es un estado ganadero importante del país, al igual que Chihuahua y Sonora. Las regiones ganaderas como tal en San Luis no son tan grandes como en Nuevo León, como en los otros estados. Y algo muy importante es de que Desmodus rotundus antes no alcanzaba el sur de Estados Unidos y ahorita le está rascando la frontera. Ya se empezó a detectar Desmodus rotundus en Texas y eso obviamente les preocupa mucho a nuestros vecinos del norte por el impacto que pudiera tener sobre la ganadería. Acuérdate que la región suroeste, perdón, de Estados Unidos es una de las regiones ganaderas más importantes del planeta. Sí, entonces es interés económico. ¿Qué representa un riesgo? Sí, sí representa un riesgo. Vamos a poner en el caso, en el contexto humano, la posible presencia de betacoronavirus que puedan saltar hacia seres humanos. ¿Qué, qué, qué tendría que ocurrir para que betacoronavirus estuvieran presentes en murciélagos? Vamos a pensar en un betacoronavirus nuevo que está presente en murciélagos de San Luis Potosí. ¿Qué tendría que ocurrir para que pudiera brincar hacia el ser humano? Mm, Bueno, pues contacto entre un Ok, tiene que haber un murciélago. contacto tenemos que acercar al murciélago con el ser humano, ¿cierto? Que si Ajá. te fijas, el estudio dice que, echándole muchas ganas, son 300,000 habitantes de San Luis Potosí los que están en riesgo de desmodos rotundus pensando en la rabia. Entonces, ¿cómo aumentas esas posibilidades de contacto entre nosotros y los murciélagos? Una forma, bueno, que se me ocurre así de primera sería eliminando otros animales de los cuales pudieran alimentarse, de manera que el ser humano fuera la fuente de alimento, pero bueno, eso es, O sea, si erradicamos a las vacas, digamos, y a las cabras de San Luis Potosí, ¿nos van a apañar a nosotros? ¿Tú crees que realmente eso pudiera ocurrir? yo creo que sí se podría, bueno, en ese escenario sí Miren, aumentarían. jóvenes, hay dos dinámicas muy importantes que tienen que ver con la ocurrencia de zoonosis, que brinquen bichos que están presentes en animales y seres humanos. Número uno es la dinámica pool.
La dinámica pool es donde jalamos a reservorios silvestres hacia nuestras poblaciones humanas. Cuando jalamos a poblaciones humanas, pues deforestando, si estás tumbando árboles, si estás tronando minas, perdón, tronando cuevas en prospección minera o petrolífera, pues obviamente destruyes esos hábitats. ¿Y a dónde se van a vivir esos reservorios, esos murciélagos? Pues no les queda más que irse a vivir cerca de nuestros asentamientos. Esa es la dinámica pull o de jalón. Y otra dinámica es la de push. La dinámica push es donde nosotros vamos y metemos las narices en ecosistemas en los que previamente no teníamos contacto o no teníamos. Si yo voy y meto una granja avícola o porcina, ¿cómo se llama? Una granja de cerdos o de aves a regiones de la Huasteca que previamente sabemos están habitadas por murciélagos, pues estoy acercando, ¿sí? Al ser humano hacia esos sitios donde viven esos reservorios, los murciélagos. Entonces, ¿cuál sería el peor escenario desde el punto de vista epidemiológico si tuviéramos múltiples granjas de cerdos, múltiples granjas avícolas en regiones que están no infestadas, que no están infestadas, son de ellos, están habitadas, ocupadas por murciélagos? Obviamente vamos a incrementar esas posibilidades, ¿sí? Vean lo que sucedió en el Perote Veracruz. En Perote Veracruz de repente surge un caso de influenza rearreglante que conjuntaba fragmentos genómicos que venían de aves, de puercos y de seres humanos. Y todas confluyeron para generar un superbicho, el virus de la influenza pandémica H1N1 del 2009. ¿Qué tuvo que ocurrir para que se diera ese evento zoonótico? Pues tuvimos que meter granjas de puercos, ¿sí? Enormes granjas de puercos, ¿sí? En lugares cercanos que eran visitados por aves migratorias, ¿sí? Y en las cuales había seres humanos involucrados en darles de comer, en limpiar corrales, etcétera, otros procesos que tienen que ver de veterinarios y de husbandry o de manejo animal. Entonces ahí tienes una clásica descripción de cómo llegan a confluir esos eventos. No es casualidad que en el sureste asiático, donde surgen la mayor parte, donde surgió el primer SARS, mal llamado SARS-CoV-1, donde surgió la influenza aviar altamente patogénica hace 20 años, donde han surgido muchas de las influencias pandémicas previas al 2009, ¿sí? No es de extrañarnos que en el sudeste asiático surjan. ¿Por qué? Porque primero somos muchos seres humanos en el sudeste asiático, la región más densamente poblada por seres humanos, es una región muy biodiversa, y para alimentar a esos seres humanos, pues tienes que tener granjas avícolas y porcinas enormes. Visiten cualquier restaurante chino de comida asiática, prácticamente gira alrededor de puerco, agridulce, ¿sí? O de aves, ¿sí? Ya sea pato o pollo. Entonces es natural que van a ocurrir este tipo de eventos en esas regiones porque están confluyendo, ¿sí? Entonces hasta ahorita no representa, hay que recordar dos cosas, hay que poner en contexto. El murciélago no representa un riesgo para la población humana, ciertamente en San Luis Potosí y en el resto del mundo, ¿sí? Hematófagos o no. La rabia representa un riesgo muy bajo para el ser humano, en donde llegan a ocurrir una mayor transmisión de rabia hacia humanos, generalmente es a través de cánidos, de chuchos, de perros, ¿sí? Generalmente en regiones del mundo que están con un sistema de salud muy primitivo o muy básico, que no llegan a tener campañas de salud comunitaria adecuadas, como en Pakistán, como en Afganistán, como en Irak y en Irán, en regiones muy fregadas, sobre todo también del África subsahariana, ¿no? Y número dos, tres, algo muy importante es los murciélagos no son malos, no son nuestros enemigos, no tenemos que erradicarlos, la erradicación no es el camino, ¿sí? Tenemos que aprender a respetar hábitats y vemos este concepto de una salud mundial, donde la salud del ambiente y de los animales y de los seres humanos tiene que estar de la mano, tiene que integrarse. Obviamente, pues si nos vamos a poner a erradicar un animal, incluso lo hemos dicho respecto a los mosquitos, pues no podemos agarrarnos erradicando a los mosquitos porque no sabemos el impacto ecológico que pudiera llegar a tener. Si bien nosotros nada más vemos a los mosquitos como unos verdaderos dolores, ¿sí? Nocturnos, ¿sí?
de articulaciones y huesos para si nos pegó dengue, ¿sí? Aún así tiene un impacto ecológico tremendo erradicarlos. Entonces, el murciélago no es malo. Sí, de hecho es un organismo que entre más lo estudias, más lo admiras y no puedes dejar de pensar en lo bonitos que son. Digo, mucha gente dice que qué feo, pero realmente los murciélagos se me hacen uno de los animales más bonitos. Y en el caso de los insectívoros son bastante tiernos porque como utilizan la ecolocación para perseguir a los insectos, tienen unas orejas bien grandes, bien bonitas. Entonces, seguramente les va a tocar cuando nos acompañen a las capturas. Entonces, en el contexto de salud, realmente los murciélagos no representan riesgo, representan un riesgo nuestros intereses económicos a la ganadería, ¿sí? Desafortunadamente, la Estrategia Nacional de Combate a la Rabia, más que en lugar de distribuir vacunas, cosa que sí hacen, pero que los ganaderos, incluso aunque se las regales, no las aplican, ¿sí? No me pregunten por qué, eso no lo podría resolver el biólogo Ignacio Mezcua. Se basa la estrategia de control de la rabia en la destrucción de murciélagos. Desembarran cumarínicos en la espalda y nos explotamos el hecho de que esos murciélagos van y vuelan hacia los nidos y a los refugios y luego ahí cuando llegan a los refugios todos se acicalan, se chupan, se besan, se anticoagulan y se mueren. Y puedes erradicar colonias completas. Entonces eso es triste, ¿no? Pero pues es la estrategia que nuestro gobierno utiliza para el control de la red, que obviamente no tiene ningún impacto cualquiera, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, ¿no? Bueno, Mariana, tienes, por cierto, hablando de murciélagos, muchos resultados que entregarme dependientes, aunque trabajes o no en eso, tenemos que sacar esa publicación relacionada con ecología. Léete este artículo súper bien para ver si podemos incorporar muchos de los conceptos que utilizaron ellos para este nuevo artículo, que será una nueva visión de la ecología de murciélagos en el estado. Muy bien presentado. Nos vemos entonces la próxima semana. No, tenemos 2 semanas de vacaciones, ¿verdad? Esta es la última semana. Sí, ¿verdad? Sí. Madres. Bueno, entonces lo vamos a retomar el 28 de abril. Algunos anuncios parroquiales estamos viendo, estamos dándole seguimiento al caso este de la niña que está hospitalizada y gravemente hospitalizada en Torreón, Coahuila, con H5N1. Hasta ahorita no hay transmisión sostenida, es decir, nos preocupa H5N1 cuando surge un caso clínico, sí, claro, pero nos preocuparía mucho más porque si al inicio de una pandemia se hubiera transmisión sostenida de un ser humano a otro ser humano. Afortunadamente, yo tengo reunión hoy con unos colegas allá de Torreón y vamos a averiguar un poquito más acerca de este caso, pero afortunadamente no hay una, ¿cómo se llama? Transmisión sostenida de ser humano a ser humano. Aparentemente es un mito urbano eso de que se hayan infectado médicos que estuvieron en contacto con ella, lo cual es bueno. Pero, no obstante, sí sabemos de que es el principal riesgo de pandemia en el que nos enfrentamos y para el que nos estamos preparando. Entonces, cabe decir de que si esto llega a dispararse, todos los que están aquí presentes vamos a tener que involucrarnos, ¿sí? De manera extraordinaria en el manejo de la respuesta a esa pandemia, ¿sí? Haciendo pruebas, haciendo extracciones, etcétera. Monse, en particular contigo, quiero ver la posibilidad de que podamos reunirnos tú, yo y Sandra para explorar la posibilidad de pagarte para que nos ayudes a hacer procesar algunas muestras, porque Sandra se está abrumando con eso y necesito que Sandra esté un poquito más ocupada con otras cosas más administrativas o gerenciales de laboratorio. Entonces, ver de qué manera podemos compensarte, que nos apoyes tú con técnicas moleculares, con algunas pruebas diagnósticas que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque sé cómo trabajas y yo creo que es la con la que más en contacto he estado yo para darle seguimiento y ciertamente la que más he estado fastidiando. Si tú no puedes, Mario y Axel podrían también involucrarse, que son los que tienen más experiencia, pero dependen de sus horarios. Eh, Pedro, tengo otros planes para ti, necesitamos sentarnos a platicar acerca de esto, porque hay más cosas en las que me gustaría involucrarlos. Y entrando, ya que entremos la primera semana de mayo, yo creo, vamos a tener una jornada de capacitación y de certificación en el uso de equipo de protección personal, en las técnicas de muestreo respiratorio que se utilizaba para COVID y para influenza con el equipo de protección personal, el proceso de extracción de RNA y de DNA
a partir de especímenes respiratorios. Creo que eso también demostró ser muy útil, una habilidad muy útil que aprendimos de SARS-CoV-2, SARS-CoV, de COVID, perdón, y también en el uso de respiradores N95 de manera certificada. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar ahorita que están todos ustedes aquí, porque son certificados que les duran 2 o 3 años y que ciertamente no cualquiera tiene la experiencia en el trabajo con equipo de protección personal, pero eso ya lo veremos entrando. Disfruten de sus vacaciones. Yo supongo que si no van a venir a trabajar, van a estar en misa toda esta Pascua. Hay una procesión del silencio que se acerca. Espero que Dulce se encarga de conseguir los trajes de Ku Klux Klan para el laboratorio, para la cofradía del laboratorio. ¿Sí? Yo creo que deberíamos de hacer la procesión y llevar a alguien en cuestas. Yo creo que el que está más cerca de graduarse es Manuel, entonces lo vamos a sentar en una gran tarima de madera y lo vamos a desfilar por todo San Luis. Yo tristemente no soy católico, entonces yo voy a seguir trabajando y les encargo a ustedes que pidan por las almas de todos los demás. ¿De acuerdo? Muy bien. Dulce, ¿tenemos algún otro aviso? Sandrita, ¿algún otro aviso? Creo que no. Ok. Sandra, Mm, eh, No, doctor. Ah, ya que tengas más oportunidad, nos sentamos a revisar esto mañana, yo creo, ya que estuviste muy ocupado hoy. Y creo que sí, realmente deberíamos de sentarnos a platicar tú y yo con o Axel o con Monse, para ver quién te puede apoyar cuando caigan así muestras. Sí, para que tú puedas nada más supervisar eso, pero no estés directamente involucrada todo el día haciendo eso. ¿Ok? Estás en mute, pero sí, bueno, doctor. supongo que Sí, dijiste, sí. sí está bien. Ándenles pues. Que tengan un bonito inicio de semana. Gracias a todos por estar presentes.